Sí, Ya, listo. Entonces, ya. Los lípidos son el segundo grupo de macromoléculas orgánicas que está presente en los seres vivos, ¿ya? Y tienen en realidad 4 funciones que son súper importantes. La primera es que son las moléculas almacenadoras de energía a largo plazo, ¿ya? Esto porque los lípidos están justamente formados por una cabeza que es un glicerol, un alcohol, y este alcohol está unido a 3 ácidos grasos, ¿ya? Estos 3 ácidos grasos son unas cadenas carbonadas que terminan en un grupo carboxilo, que se va a unir, ¿no es cierto?, a cada uno de los carbonos del glicerol. Cada unión, ¿no es cierto?, se hace mediante, otra vez, síntesis por deshidratación, ¿no es cierto? O sea, el glicerol va a perder un grupo hidrógeno, el grupo carboxilo pierde su OH, ¿no es cierto? Y entonces se elimina agua, ¿ya? Entonces así se une cada uno de los 3 ácidos grasos y los 3 ácidos grasos terminan en un grupo metilo. ¿Alguien se acuerda cuáles eran las características particulares de los grupos metilo? Así, rapidito. No, está bien. Un grupo metilo tiene como característica ser no polar. ¿Qué implicación tenía eso con respecto a su afinidad al agua? Cuando algo no es polar, ¿es hidrofílico o hidrofóbico? hidrofóbico. Es hidrofóbico, ¿no es cierto? Súper bien. Entonces, eso hace que un lípido normalmente sea una molécula que es hidrofóbica, ¿ya? Y por eso cumple su siguiente función, que es la de formar las cubiertas impermeables tanto en animales como en plantas, como en hongos, ¿ya? Por eso los patitos, creo que sí les dije esto, no les dije esto, por eso los patitos se frotan con el pico el plumaje, porque entonces cubren con la grasa de la piel, tienen unas glándulas sebáceas secretorias en la piel y con el pico distribuyen esa grasa, ese sebo en las plumas para que el plumaje no se les moje y poder nadar, ¿ya? Y no perder temperatura. En las plantas pasa lo mismo. Por sobre la epidermis, las plantas tienen una capa, ¿no es cierto?, cerosa, que les ayuda a evitar la evapotranspiración para no deshidratarse y alterar el balance hídrico de la planta, ¿ya? Pero hay unos tipos especiales de lípidos que tienen, en lugar de el tercer ácido graso que está aquí, tienen adherido un grupo fosfato, ¿ya? Y ese grupo fosfato puede estar adherido a otros grupos funcionales, pero en general ahí lo que hacen es volverle a la cabeza del lípido, más bien una cabeza polar, ya porque el grupo fosfato es un grupo altamente polar. Entonces, en este caso, este lípido especial se llama fosfolípido y este lípido tiene una particularidad, se vuelve una molécula anfipática. Eso quiere decir que es una molécula que tiene una relación dual con el agua. Tiene esta parte hidrofóbica por los ácidos grasos, pero tiene esta parte hidrofílica que está dada por la polaridad del grupo fosfato. Y entonces esta dualidad frente al agua es lo que sirve para que este tipo específico de lípidos, los fosfolípidos, formen la masa de todas las membranas celulares, ¿ya? Hay otro tipo de lípidos que no se forma para nada como los triglicéridos y las grasas o los aceites que están aquí, sino que y tampoco es como los fosfolípidos, sino que funciona, ¿no es cierto?, aglomerando anillos carbonados, y esos son los que funcionan básicamente como hormonas, ¿ya? Los lípidos que sirven para almacenar energía son justamente los lípidos tradicionales, y es porque las cadenas de ácidos grasos pueden ser susceptibles a un tipo de oxidación particular que se llama oxidación beta, donde cada grupo, ¿no es cierto?, cada grupo carbonado que está presente aquí en estas cadenas, por una reacción especial que es justo esta oxidación beta, se puede romper para dar energía, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando nosotros hacemos ejercicio intensamente y ya nos acabamos las reservas de glucosa y de glucógeno
el cuerpo empieza a utilizar las reservas de grasa que uno tiene almacenado en los rollitos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la manera en la cual nosotros vamos, por eso vamos perdiendo peso, porque los lípidos que están almacenados en el tejido adiposo, ¿no es cierto?, empiezan a degradarse por oxidación beta para proporcionar energía, ¿ya? Entonces, les había mencionado, hay 3 tipos distintos de lípidos, ¿ya? Hay los triglicéridos, que son los aceites, las grasas y las ceras, y estos tienen esta estructura que es súper similar. Tienen solamente en su estructura oxígenos, que son las moléculas rojas, que son los átomos rojos que ustedes ven aquí. Tienen carbono, que son los átomos negros, ¿ya? Y tienen hidrógenos, ¿ya? La diferencia entre aceites, grasas y ceras es que los aceites tienen en su estructura dobles enlaces entre los átomos de carbono, que son estos que están ilustrados aquí como estos palitos, ¿ya? Entonces estos enlaces dobles hacen que no, que la cadena no quede recta, sino que cada vez que haya un doble enlace, la cadena se curve un poquito, ¿ya? Las grasas y las ceras, en cambio, tienen todos los carbonos saturados en la cadena de ácidos grasos y tienen esta estructura un poquito más empacada y más ordenada, ¿ya? En los fosfolípidos, una de estas cadenas que ustedes ven aquí está reemplazada por un grupo fosfato más un grupo funcional y esta es la cabeza polar, ¿ya? Entonces, en la cabeza polar adicionalmente pueden tener grupos fosfato, pueden tener átomos de fósforo, ¿no es cierto? Y dependiendo del grupo funcional, por ejemplo, pueden tener nitrógeno y ahí es donde hay la diferencia, por ejemplo, en los lípidos que forman las distintas células en el cuerpo. Hay los esfingolípidos, hay otros lípidos que tienen grupos azucarados. Entonces, por ejemplo, los lípidos de las membranas de las neuronas no son los mismos lípidos que están presentes en las membranas de las células hepáticas, por ejemplo, porque difieren en este grupo funcional que está aquí, ¿ya? Y el tercer grupo de lípidos que tenemos son los famosos esteroides, los que funcionaban como hormonas. Y estos esteroides se caracterizan por, en lugar de tener, ¿no es cierto?, un glicerol con 3 ácidos grasos, lo que son son fusiones, ¿no es cierto?, de 4 anillos carbonados, ¿ya? Estos anillos carbonados pueden ser aromáticos o no. El principal esteroide que ustedes van a encontrarles el colesterol y a partir de este se derivan productos como la testosterona y el estrógeno, que son las hormonas sexuales, ¿ya? Entonces vamos a empezar viendo los triglicéridos, los aceites, las grasas y las ceras, ¿ya? Entonces, en este caso, estos son los que les había mencionado que en su estructura tienen solamente 3 tipos de átomos distintos, carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Entonces, la base del glicerol también es una cadena carbonada de 3 carbones y los ácidos grasos pueden variar en longitud, ¿ya? Ahora, la diferencia entre aceites, grasas y ceras era justamente la presencia de dobles enlaces en las cadenas de ácidos grasos. Cuando hay un doble enlace, la cadena es como que se dobla, se le quiebra la patita, ¿ya? Y el rato que se le quiebra la patita a la cadena, pasa esto específico que ustedes tienen aquí. En el momento en que hay un doble enlace, ¿ya? Los hidrógenos y los carbonos pueden quedar dispuestos al mismo lado, como si la cadena carbonada fuera un espejo, ¿no es cierto? Quedan los hidrógenos al mismo lado. Ahí hablamos de un ácido graso cis, mientras que si es que la cadena de ácidos grasos queda de esta forma y los hidrógenos quedan en lados opuestos de la cadena, como si fuera un espejo, ahí hablamos de un ácido graso trans, ¿ya? En este caso, este tipo de macromoléculas también se forma por síntesis por deshidratación, como en los carbohidratos, ¿no? Se acuerda que en los carbohidratos iban uniendo los azúcares simples, ¿no? O sea, glucosa más fructosa o glucosa más glucosa más glucosa más glucosa, como los vagones de un tren. Y cada vez que se unían los carbohidratos salía una molécula de agua, ¿ya?
Los triglicéridos ustedes están viendo que tienen una estructura distinta, es un alcohol más 3 ácidos grasos, pero también se forman por síntesis por deshidratación, ¿ya? Entonces eso quiere decir que este hidrógeno va a reaccionar con el grupo hidroxilo del carboxilo terminal del ácido graso para dar una molécula de agua, y eso pasa para cada uno de los 3 ácidos grasos. Entonces, cuando nosotros formamos un triglicérido, perdemos 3 moléculas de agua, ¿ya? ¿Eso sí está claro? ¿O necesitan que les explique por qué? ¿Puede repetir, profe, por favor? Ya, verás. Tú tienes un glicerol que es una cadena carbonada de 3 carbones, ¿no es cierto? Este glicerol se caracteriza por a cada carbono tener adicionado un grupo hidroxilo, ¿no es cierto? Tiene un grupo H, por eso es un alcohol, ¿ya? Cada uno de los ácidos grasos que se va a unir al glicerol termina por este lado en un grupo metilo, CH3, que es hidrofóbico, ¿no es cierto? Y por el otro lado termina en un grupo carboxilo, que es CO2H, ¿ya? Entonces el carbono está unido mediante un doble enlace al oxígeno y mediante un enlace simple a un grupo hidroxilo. Entonces lo que va a pasar aquí es que, déjame ver si me deja anotar, un H, este H de aquí, ¿ya? Se va a unir a este OH de acá, ¿ya? Y entonces este de aquí vas a formar esta molécula de agua. Va a pasar lo mismo aquí y va a pasar lo mismo aquí. Por eso, para formar un ácido graso se pierden 1, 2 y 3 moléculas de agua. ¿Ya? ¿Ahí está más claro? Profe, disculpe, a ver, entonces el glicerol para formar un ácido graso elimina 3 moléculas de agua, pero dijo que formaba, ay, de parte me perdí, que con un enlace simple formaba una estructura más que no recuerdo. Claro, es que verás, de este grupo OH solamente se va a perder un hidrógeno, ¿ya? Y de este grupo carboxilo que tienes acá, que el grupo carboxilo era así normalmente, ¿no es cierto? El grupo carboxilo, no, uy, ya, pésimo letra. El grupo carboxilo normalmente es así, entonces es este chiquito que estás viendo aquí. El ácido graso va a perder toda esta parte, mientras que aquí el alcohol solamente va a perder un hidrógeno. Ya, entonces este hidrógeno se va a unir con este OH. Por eso es que por cada ácido graso que se pega al glicerol sale una molécula de agua. Entonces, en total, para formar un ácido graso pierdes 3 moléculas de agua. ¿Ya? Y entonces ahí, ya, esto ya mencionamos que cuando hay dobles enlaces, ¿no es cierto? La cadena es como que pierde esta estructura lineal y es como que se quiebra. ¿Ya? Eh, estos compuestos, los aceites, las grasas y las ceras, son los que pueden estar sujetos a un tipo de oxidación que se llama oxidación beta, ¿ya? Esa oxidación beta hace que en cada vuelta de oxidación se pierda un grupo de 3, una terminal de 3 carbones. Esa terminal de 3 carbones tiene la capacidad de ingresar al ciclo de Krebs. Ya, eso vamos a ver mucho más adelante en el año, ¿ya? Entonces, cada uno de estos ácidos grasos se va a ir descomponiendo, ¿no es cierto?, en fragmentos de 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, y por eso es que un gramo un gramo de grasas da más calorías que un gramo de azúcares o da más calorías que un gramo de proteínas. Las proteínas, si ustedes se acuerdan, estaban formadas por aminoácidos. Los aminoácidos también se pueden desaminar y al desaminarse también pueden entrar a formar parte del ciclo de Krebs, que es el que proporciona
energía, ¿ya? Entonces, por excelencia, las moléculas almacenadoras de energía son estas, son los triglicéridos, ¿ya? Pero es energía que se almacena a largo plazo, ¿ya? Y entonces, ahí va a depender mucho de qué tipo de organismo somos, ¿ya? Si somos animales, como nosotros, o como este delicioso pedazo de chanchito que está aquí, nosotros vamos a almacenar el exceso de energía, ¿no es cierto? Como grasas, ¿ya? Las grasas son de origen animal por lo general y están formadas por ácidos grasos que están completamente saturados, ¿ya? Entonces, al estar completamente saturados, las cadenas son rectas. Como son rectas estructuralmente, ya a nivel físico, son moléculas que pueden empacarse y organizarse, ¿no es cierto? Y entonces a temperatura ambiente tienen un estado sólido y forman estas capas de grasa que ustedes pueden ver aquí, ¿ya? Estas capas de grasa sólidas son justamente consecuencias de lo organizadas que son las moléculas de grasa porque no tienen enlaces dobles en las cadenas de ácidos grasos, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que todos los carbonos de la cadena están saturados. Cada carbono está formando 4 enlaces simples. Eso es que un carbono esté saturado, ¿ya? En cambio, en los aceites, tenemos a lo largo de las cadenas de ácidos grasos algunos carbonos que están unidos entre ellos por un enlace doble. Entonces, tenemos al carbono formando un enlace doble entre carbonos más solamente la posibilidad de unirse, ¿no es cierto?, a un hidrógeno a cada lado y el otro enlace queda para unirse con los demás carbones de la cadena carbonada, ¿ya? Entonces, estos enlaces dobles que están presentes hacen que las patitas de los ácidos grasos tengan como esta estructura curvada, esta estructura quebrada. Y entonces, estructuralmente, cuando ya se juntan todos en un recipiente, no pueden organizarse. Están presentes y entonces le dan una cierta fluidez. Por eso es que a temperatura ambiente los aceites, ¿no es cierto?, que son generalmente de origen vegetal, son fluidos, ¿ya? La fluidez de los aceites es consecuencia de que están formados por cadenas insaturadas, o sea, por cadenas en donde están presentes dobles enlaces, ¿ya? Químicamente, las ceras, como las ceras que utilizan las abejas para hacer los panales, o las ceras que cubren la cutícula de las plantas, son muy similares a las grasas, pero en este caso, la diferencia que existe entre ceras y grasas es la función que cumplen, ¿ya? Las grasas tienen como función ser reserva de alimento, mientras que las ceras, en cambio, tienen una función estructural. Eso es súper evidente en el caso de un panal, ¿no es cierto? Las abejitas se comen el néctar, se comen el polen, regurgitan la cera, ¿no es cierto? Y con la cera regurgitada construyen los panales, ¿ya? En el caso de las plantas, la cera que se produce en las células es excretada por fuera de la pared celular en la cutícula y entonces forma este recubrimiento impermeable, ¿ya? Entonces ya no es una función alimenticia, sino es una función estructural, ¿ya? ¿Esto está claro? Ya. Les había mencionado que el segundo grupo de lípidos son los famosos fosfolípidos, ¿ya? Y en este caso, el tercer ácido graso que debería estar aquí unido a este carbono, en lugar de estar unido al carbono, ¿no es cierto?, está unido a un grupo fosfato. Este grupo fosfato, como pueden ver ustedes, es un grupo polar. Aquí hay una carga negativa, ¿ya? Entonces, al ser un grupo polar, al tener esa carga negativa, esta parte de la molécula se convierte en una cabeza hidrofílica
y las colas con los otros dos ácidos grasos restantes son hidrofóbicas, ¿ya? Entonces, esta molécula es una molécula anfipática, tiene una relación dual con el agua. Por un lado es afín, es hidrofílica, y por otro lado es hidrofóbica, ¿ya? Entonces, esta particularidad hace que cuando los fosfolípidos estén embebidos en un medio acuoso, se organicen de esta manera súper particular. Se van a organizar proyectando las cabezas hidrofílicas, ¿no es cierto?, hacia la superficie que está en contacto con el agua, y las colas hidrofóbicas son proyectadas hacia adentro. Esta región de aquí es una región hidrofóbica, ¿ya? Y entonces este tipo de organización permite proteger a las cadenas de ácidos grasos de un medio acuoso, ¿ya? Entonces, la parte hidrofílica, donde está el grupo fosfato más un grupo funcional adicional, esta es la que va a quedar en contacto con el medio extracelular y el medio intracelular. Ambos son acuosos, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo les mencionaba hace un ratito, ¿ya? Esto hace que los fosfolípidos sean componentes estructurales esenciales de las membranas celulares. La mayoría de la membrana celular está compuesta por fosfolípidos, y la especificidad que va a tener cada tipo de membrana está dada justamente por este grupo funcional que está presente aquí. Entonces, eso hace que nosotros tengamos esfingolípidos o tengamos cualquier otro tipo diferente de fosfolípidos que va a ser propio de cada una de las células o incluso de cada uno de los organelos que están constituidos por membranas hechas de fosfolípidos, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de membrana del que estemos hablando, este grupo funcional va a variar, ¿ya? Eso vamos a ver más adelante. ¿Ya? El tercer grupo de fosfolípidos son los lípidos, son los esteroides. Y los esteroides, en vez de estar formados por un glicerol y 3 ácidos grasos, están formados, ¿no es cierto?, por anillos de carbono que están unidos. Siempre son 4 anillos de carbono, y lo que va a ir variando son justamente estos grupos funcionales que están unidos a los anillos de carbono. Ahora, si ustedes se fijan, por ejemplo, esta es la estructura del cortisol. Aquí tenemos 3 anillos carbonados de 6 carbones, y aquí tenemos un anillo carbonado de 5, ¿ya? La estructura del colesterol, el estrógeno y la testosterona es similar. Tenemos 3 anillos carbonados de 6, ¿no es cierto?, aquí. Y luego aquí, ¿no es cierto?, vamos a tener un anillo carbonado que está formado en cambio de 7, no, espérense, 1, 2, 3, 4, 5, de 5, pero la disposición es diferente, y lo que va a ir variando son estos grupos funcionales. O sea, el estrógeno y la testosterona están derivados del colesterol. Y de hecho, el colesterol es un componente que es esencial en las membranas celulares, pero animales, ¿ya? En las membranas celulares de las plantas, el colesterol está ausente. Y esto tiene una diferencia, tiene una razón estructural básica. ¿Se acuerdan qué estructura tienen las células de las plantas que no tienen las células animales? El almidón. Celular. No, no es del almidón. Por fuera de la membrana celular de las plantas, ¿qué La pared existe? celular. La pared celular, ¿no es cierto? La pared celular es la que le ayuda a la célula vegetal a tener rigidez. Entonces, la membrana celular puede darse el lujo de ser así como más gualinga, más blandengue, ¿ya? En el caso de las células animales, como las células animales no tienen una pared celular que les dé rigidez, la rigidez de la membrana celular en las células animales está dada por la cantidad de colesterol que está presente. Mientras más colesterol haya, la membrana es menos fluida, ¿ya? Como el colesterol es hidrofóbico, ¿ya?
el colesterol está embebido entre los fosfolípidos y le da un poco de rigidez a la membrana, ¿ya? El colesterol, entonces, es súper importante. Por eso es que nosotros no le podemos eliminar completamente de la dieta. Necesitamos colesterol para sintetizar membranas, no solo la membrana celular, sino las membranas de los organelos, ¿no es cierto?, dentro de la célula. Pero además necesitamos colesterol para, a partir del colesterol, generar derivados, ¿no es cierto?, como las membranas de esteroides, como las hormonas de esteroides, como el estrógeno, como la testosterona. Y también, por ejemplo, a partir del colesterol nosotros sintetizamos la bilis, que es justamente el compuesto que nos ayuda a nosotros a metabolizar las grasas. Entonces, el colesterol es parte importante de nuestra dieta para poder cumplir con ciertas funciones metabólicas, ¿ya? Ahora depende del tipo de colesterol que ingiramos, ¿no es cierto? El siguiente grupo de macromoléculas que tenemos nosotros en la naturaleza son las proteínas, ¿ya? Y en cuanto a funciones, este es uno de los grupos más diversos que existe, ¿ya? Son las macromoléculas más diversas que hay, porque las proteínas pueden estar compuestas por una o por varias cadenas de aminoácidos. Estructuralmente, los monómeros que van a constituir las proteínas son los aminoácidos. Ya vamos a ver cómo, ¿ya? Pero justamente porque hay 20 aminoácidos en la naturaleza y estos pueden combinarse de distintas maneras y en una o varias cadenas a la vez, hace que las proteínas cumplan una gran cantidad de funciones, ¿ya? Entonces yo les he puesto aquí unos ejemplos de funciones estructurales de algunas proteínas. Tenemos, por ejemplo, algunas proteínas como la seda, ¿no es cierto?, que justamente forman la telaraña de las arañitas. Tenemos la elastina, que es parte de la piel, ¿no es cierto? Tenemos la queratina, que es parte del pelo, de las plumas, ¿no es cierto? Tenemos eso en cuanto a proteínas estructurales. Tenemos también, por ejemplo, algunas proteínas que sirven como alimento para los juveniles en algunas especies. Entonces, por ejemplo, en el caso de la gallina, ¿no es cierto?, y su progenie, dentro del huevo tenemos la yema, ¿no es cierto?, y tenemos la clara. La clara, en esencia, es albúmina, que es una proteína nutritiva que está ahí para alimentar al embrión, ¿no es cierto?, a medida que se va desarrollando. Tenemos también la caseína en la leche, ¿no es cierto?, que sirve como proteína alimenticia para los terneros, pero bueno, ahí los humanos también aprovechamos un poco de esa proteína. Tenemos proteínas que sirven para transportar. El ejemplo más obvio de eso, ¿no es cierto?, son justamente las moléculas de hemoglobina que están presentes en la sangre para transportar el oxígeno. Todo lo que es movimiento, no solo a nivel extracelular como las proteínas contráctiles de los músculos, pero también al interior de la célula. Las fibras que forman el citoesqueleto son fibras proteicas, ¿ya? Entonces las proteínas están estrechamente ligadas a todo lo que es movimiento en los organismos, ¿ya? También hay algunas proteínas como la insulina y la hormona del crecimiento que son proteínas. Entonces no tenemos solamente hormonas derivadas de los lípidos, ¿no es cierto?, del colesterol, pero tenemos también hormonas que son de origen proteico. Todo lo que son anticuerpos, que en este caso servirían, ¿no es cierto?, como moléculas de defensa, igual los venenos, son proteínas. Entonces, tenemos aquí en esta tablita resumidas las funciones de las proteínas. Entonces tenemos la función de estructura, tenemos movimiento, tenemos defensa, tenemos almacenamiento o nutrición, ¿no es cierto? Las hormonas son básicamente parte del sistema de señalización de comunicación celular que hay en el cuerpo, y también una función súper importante que cumplen las proteínas que vamos a ver en las unidades 5 y 6 creo que es. Las proteínas cumplen una función esencial en todo lo que es catálisis, o sea, son parte de las reacciones químicas. No son ni sustratos ni productos, sino que son los elementos que ayudan a facilitar que
las reacciones ocurran porque bajan el nivel energético de las reacciones. Entonces, yo les había mencionado el ejemplo de la galleta y el almidón, ¿no es cierto? Que cuando ustedes se comen una galleta salada, la digestión de esa galleta empieza en la boca justamente porque actúan las amilasas quebrando el almidón. Entonces, las amilasas son un tipo específico de proteínas que ayudan en la hidrólisis del almidón, ayudan a facilitar esa reacción, ¿ya? Las proteínas a nivel estructural son macromoléculas, son polímeros formados de aminoácidos y todos los aminoácidos en la naturaleza tienen esta estructura que está aquí, ¿ya? Entonces ustedes van a tener un carbono central que está completamente saturado. Eso quiere decir que este carbono tiene 4 enlaces simples que están disponibles, ¿ya? Y esos 4 enlaces simples siempre se van a unir a los mismos grupos funcionales. Entonces, el primer grupo funcional de un aminoácido es un átomo de hidrógeno, ¿ya? Ese es simple, no cambia. El segundo grupo funcional de un aminoácido es un grupo amino. Está formado por un hidrógeno y por un nitrógeno y 2 átomos de hidrógeno. El tercer grupo funcional de un aminoácido es un grupo carboxilo, ¿no es cierto? Es un carbono unido a un enlace doble a un oxígeno y unido por un enlace simple a un grupo hidroxilo. Y finalmente, el último puesto que tiene disponible este carbono está unido a un grupo funcional que generalmente se le conoce como R. Y este grupo funcional es un grupo que puede ser variable, ¿ya? Este grupo variable que está disponible aquí es el que le va a dar la especificidad en cuanto a la función a un aminoácido determinado. Ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Ahora, esta estructura específica de los aminoácidos que no cambia, lo único que va a cambiar en un aminoácido, ¿no es cierto?, es esto. Esta estructura en particular con el grupo amino aquí y el grupo carboxilo aquí es lo que hace posible que los aminoácidos formen cadenas, ¿no es cierto?, carbonadas para formar las proteínas y entonces se formen dipéptidos cuando están 2 aminoácidos juntos, tripéptidos 3, polipéptidos cuando ya hablamos más de 3 y proteínas cuando ya son varias cadenas de polipéptidos que se van juntando, ¿ya? Entonces, ¿cómo se van a ir juntando los aminoácidos el uno junto al otro? Otra vez por la famosa síntesis por deshidratación, ¿ya? ¿Cómo va a ocurrir esta síntesis por deshidratación? Si ustedes se acuerdan, yo les dibujé el aminoácido de esta manera. Eso quiere decir que tiene a la izquierda, ¿no es cierto?, el grupo amino y a la derecha tiene el grupo carboxilo, ¿ya? Entonces, se van a ir disponiendo todos con la misma orientación y entonces el OH del grupo carboxilo va a reaccionar con un hidrógeno del grupo amino. Eso quiere decir entonces que esta parte de aquí va a reaccionar con esta parte de acá. Entonces tienen ustedes aquí este OH reaccionando con este hidrógeno. Tenemos otra vez H2O, ¿no es cierto? Eliminamos como subproducto agua y entonces este carbono queda libre para unirse con este nitrógeno, que es este enlace que tienen ustedes marcado aquí. Este enlace en rojo. Este enlace en rojo tiene un nombre especial y se conoce como enlace peptídico, ¿ya? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el enlace que se formaba entre los distintos azúcares cuando se formaba un carbohidrato? Robert, ¿se acuerda? Glucosídico. Glucosídico, exactamente. Entonces, en este caso, cuando se unen en cambio 2 aminoácidos, se forma un enlace peptídico, ¿ya? Y entonces, lo interesante aquí es que si yo me olvido de esta molécula de agua aquí, pero yo vuelvo a poner aquí, ¿no es cierto?, otro aminoácido
Ya, disculpen, pero hacer esto con el dedito es bien difícil porque no tengo la tablet aquí. Ya, yo tengo este otro aminoácido aquí. Este otro aminoácido va a volver a reaccionar con este de acá. Y voy a volver a tener un enlace peptídico entre este carbono y este nitrógeno y así sucesivamente. Entonces, cada vez la cadena de aminoácidos se puede seguir haciendo más y más y más y más grande, ¿ya? Cada vez que yo uno 2 aminoácidos, yo pierdo una molécula de agua, ¿ya? ¿Eso está claro? Profe, ¿podría repetir esta última parte, por favor? Ya, verás. Entonces, si yo aquí, súper mal dibujado, pero si yo aquí vuelvo a poner, ¿no es cierto? Un siguiente aminoácido, ¿no es cierto? Este aminoácido tiene exactamente la misma estructura que los otros. Lo que varía es del grupo funcional R, ¿no es cierto? Y aquí tengo la misma estructura que estos de acá. ¿Ya? Una O. Ah, es que se acabó. Ya. Es el límite de la diapositiva. Olvídate de esta molécula de agua, no le hagas caso, ¿ya? Entonces, yo tengo aquí exactamente el mismo caso que tengo acá. Yo tengo este grupo H que va a reaccionar con este hidrógeno. Este me va a dar por resultado una segunda molécula de agua. Y entonces, entre este carbono de aquí y este nitrógeno de acá se vuelve a formar un enlace peptídico de nuevo, ¿ya? Y así yo puedo ir alargando cada vez mi cadena, ¿ya? ¿Ahí está más claro? Ya, perfecto. Entonces, lo que yo les había mencionado es que en la estructura de los aminoácidos, lo que cambia es esto, el grupo funcional R, ¿ya? Y ese grupo funcional R es el que hace que en la naturaleza hayan 20 aminoácidos distintos, ¿ya? Entonces, algunos grupos funcionales R son, por ejemplo, hidrofílicos y entonces hacen que ese aminoácido en particular sea soluble en agua. Ese es el caso, por ejemplo, del ácido glutámico o del ácido aspartico, ¿ya? En otros aminoácidos del grupo funcional R es hidrofóbico. Eso quiere decir que estos grupos de aquí no son polares, ¿ya? Ese es el caso de la fenilalanina o de la leucina, ¿ya? Hay algunos grupos funcionales como el que tiene la cisteína, en donde, por ejemplo, ustedes tienen aquí un azufre. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los enlaces que no son enlaces, pero que son solo atracciones, los puentes de hidrógeno, yo les mencioné que también podían haber los puentes disulfuro, ¿no es cierto? En el caso de las proteínas, las cisteínas pueden formar puentes disulfuro entre ellas. Si a lo largo de una proteína ustedes tienen distribuidas varias moléculas de cisteína, las cisteínas van a ir formando puentes disulfuro entre ellas y entonces pueden conectar partes de una misma cadena o pueden conectar cadenas distintas solamente con estas atracciones y hacen entonces que la proteína se vaya doblando, se vaya plegando y eso es súper importante, ya vamos a ver por qué, ¿ya? Entonces, estos grupos funcionales R en algunos casos son polares y vuelven hidrofóbicos, son no polares, son polares y vuelven hidrofílicos,
son polares y vuelven hidrofóbicos. Hay algunos grupos funcionales que tienen, ¿no es cierto?, estas moléculas particulares, estos átomos particulares como los de azufre. Hay algunos que, por ejemplo, son ácidos, otros son básicos, y esos tienen consecuencias muy, muy, muy particulares sobre la manera en cómo la proteína cómo va a interactuar con el medio en el que se encuentra la proteína, ¿ya? Entonces, esto es parte de lo que nosotros conocemos como los distintos niveles de organización que tiene una proteína. A nivel estructural, las proteínas pueden llegar a ser muy complejas con respecto a las otras macromoléculas. Entonces, el nivel más básico de organización que tiene una proteína es solamente la secuencia de aminoácidos que forma parte de la proteína, y esta secuencia básica de aminoácidos es solamente el reflejo de la información genética que está contenida en nuestro ADN, ¿ya? Si ustedes se acuerdan un poco qué es lo que dice el dogma central de la biología, a partir del ADN obtenemos el ARN mensajero, y el ARN mensajero codifica para obtener proteínas, ¿no es cierto? Entonces son genes, proteínas, ¿ya? Entonces, la estructura primaria es, como quien dice, una traducción literal de lo que está en el material genético, ¿ya? Entonces, distintos tipos de proteínas tienen origen en distintas secuencias, ¿no es cierto?, de aminoácidos, ¿ya? Luego, las proteínas tienen lo que se conoce como una estructura secundaria, y esto viene a ser más o menos como una estructura bidimensional, ¿ya? Esta estructura secundaria se va dando porque entonces ya estamos, ¿no es cierto?, poniendo las fórmulas estructurales de cada uno de los aminoácidos, y podemos ir visualizando las distintas interacciones que se dan entre los grupos funcionales que tienen los aminoácidos. Entonces, por ejemplo, esta estructura secundaria está dada por los puentes de hidrógeno o los puentes disulfuro, ¿no es cierto?, que están presentes entre los distintos aminoácidos de una misma cadena, ¿ya? Esta estructura secundaria, de hecho, puede ocurrir o puede tomar dos formas distintas. Puede tomar esta forma que ustedes ven aquí, que parece a la final que la proteína fuera una hélice, pero aplastada, ¿ya? O también a veces puede tomar la forma como de un papel que ustedes pliegan así para hacer origami, ¿no es cierto? Todos ustedes han hecho un abanico de papel, ¿ya? Este es otro tipo de estructura que pueden tomar a veces las proteínas, esta de acordeón o esta de hélice, ¿ya? Entonces, estas dos formas que están ilustradas aquí son consecuencia directa, por ejemplo, de atracciones o de puentes de hidrógeno que se van dando, ¿no es cierto? Igual que aquí, ¿no es cierto?, entre los distintos aminoácidos que forman una cadena. Entonces, en el caso, por ejemplo, de proteínas como la seda, en este caso, en la seda hay muchos puentes de hidrógeno que hacen que las distintas cadenas que formen la seda se vayan retorciendo una sobre la otra, y de hecho por eso la seda de araña es uno de los materiales más sólidos que existen en la naturaleza. Es súper difícil, o sea, súper fácil romper en general una telaraña, pero si uno trata de jalar una de las fibras de seda, es súper resistente. Es muy, muy, muy resistente, y se necesita un montón de fuerza para romperle, ¿ya? Uno más rompe la telaraña dañando la estructura tridimensional de toda la tela antes que rompiendo las fibras individuales, ¿ya? Luego de la estructura secundaria, las proteínas tienen una estructura terciaria, y esta estructura terciaria ya es una estructura que no es solamente en 2 dimensiones, pero es una estructura que ocurre en 3 dimensiones, ¿ya? Entonces, esta estructura en 3 dimensiones ya está dada por interacciones específicas de los distintos aminoácidos con el medio en donde está puesta esa proteína, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, las proteínas pueden estar o sueltas en el citoplasma
o sueltas en la matriz extracelular, o a veces las proteínas pueden estar embebidas en la membrana plasmática. Entonces, el ambiente en donde está la proteína va a depender, va a definir la forma que toma la proteína. Entonces, por ejemplo, digamos que ustedes tienen una proteína que tiene una secuencia de más o menos unos 30 aminoácidos y esa proteína está en un medio acuoso, ¿ya? Como esta proteína tiene en su estructura aminoácidos que pueden ser hidrofílicos o hidrofóbicos, esa proteína va a tender a replegarse sobre sí misma para que al interior, ¿no es cierto?, de la proteína, o sea, estas partes que quedan donde están las puntas de mis dedos, hacia ahí queden protegidos los aminoácidos que son hidrofóbicos. Todo lo que sería como la palma de mi mano, todo lo que está en contacto con el aire, ahí serían los aminoácidos que son hidrofílicos, ¿ya? Entonces, en un medio acuoso, la proteína va a tender a replegarse para que todo lo que es hidrofóbico quede protegido del agua. Pasa lo opuesto, por ejemplo, en una proteína que esté embebida en la membrana. Si ustedes se acuerdan, la membrana, ¿no es cierto?, es esta capa doble de fosfolípidos y yo les mencioné que la parte hacia donde están proyectadas las colas es una parte hidrofóbica, ¿no es cierto? Ahí la proteína, por ejemplo, puede expandirse en toda su gloria y no importa que los aminoácidos hidrofóbicos queden expuestos hacia afuera porque ese interior está protegido del agua, ¿ya? Eso es súper importante para cuando, por ejemplo, las proteínas forman canales en la membrana, ¿ya? Al formar canales en la membrana, las partes hidrofílicas de la proteína son las que van a formar los tubos, ¿no es cierto? Estos por donde va a fluir el agua y van a fluir ciertos compuestos, mientras que las partes hidrofóbicas están hacia el lado de la membrana que ya quieren proteger, ¿ya? Entonces, el medio celular es el que define la estructura tridimensional de una proteína. Ahí también, por ejemplo, entran a jugar el hecho de que los grupos funcionales sean ácidos o sean básicos, ¿ya? Porque si es que el medio celular en el que está la proteína, ¿no es cierto?, es un medio ácido, necesitamos proteínas con grupos funcionales que sean afines a este medio. Eso puede pasar, por ejemplo, en el estómago, ¿no es cierto? El estómago tiene un pH ácido por excelencia, ¿ya? El pH de la sangre, por ejemplo, es un pH que tiende a estar cerca del neutro tirando al básico, ¿no es cierto? Entonces, las proteínas que están presentes en la sangre tienen que tener grupos funcionales que sean afines desde un punto de vista de pH a este medio, ¿ya? Otra cosa importante es justamente la presencia de estos puentes disulfuro. En el caso de la queratina del pelo, ¿no es cierto? Los puentes disulfuro van a hacer que las fibras de queratina se vayan enredando una sobre la otra, y una termina teniendo el pelo así como el mío. Ya, ahorita no se ve mucho porque no nos vemos muy de cerca, pero yo y mi hija tenemos el pelo así, ¿ya? En cambio, por ejemplo, le veo a Daniela o a Milena y ustedes tienen el pelo súper lacio, ¿ya? Eso quiere decir que en la queratina del pelo de ustedes dos no hay tantas cisteínas. O, por ejemplo, no sé si por ahí una de ustedes dos se hizo el famoso alisado con queratina, pero el alisado con queratina básicamente lo que hace es utilizar el formol para romper los puentes disulfuro, ¿ya? Entonces, con el formol se rompen estos puentes de disulfuro y entonces se alisan las fibras de queratina, ¿ya? Entonces, nosotros hemos aprendido un poquito a entender cómo funcionan estructuralmente las proteínas para desarrollar este tipo de procesos. Ahora, usar formol para justamente hacer esto no es pues de las cosas más benignas que uno puede hacerle al cuerpo. Por eso es que estos tratamientos no son así como más tan recomendados, ¿ya? Finalmente, las proteínas más complejas del cuerpo pueden llegar a tener incluso lo que se conoce como estructura cuaternaria, ¿ya? La estructura cuaternaria es cuando hay varias cadenas de péptidos que se van a enlazar para formar ya la proteína
funcional. Entonces yo les he puesto aquí el caso de la hemoglobina. La hemoglobina tiene 4 cadenas de polipéptidos. Estas 4 cadenas de polipéptidos están unidas entre sí por puentes de hidrógeno, ¿ya? Entonces los puentes de hidrógenos le mantienen cohesionada a la proteína y dentro de esa estructura, ¿no es cierto?, dejan visible o disponible un sitio funcional de la proteína donde está justamente el grupo hemo, y este grupo hemo es el que tiene la capacidad de unirse porque tiene un átomo de hierro en el centro capaz de unirse al oxígeno, ¿ya? Y de hecho esta estructura es bastante similar a la estructura de otra proteína que tiene afinidad por el oxígeno. ¿Alguien puede pensar cuál puede ser? El hidrógeno. ¿Cómo? El hidrógeno. El hidrógeno no. En realidad yo estoy pensando en la clorofila. La clorofila es una proteína. En realidad la clorofila es como una antena proteica, ¿ya? Y la clorofila es igual a sí mismo una cadena, ¿no es cierto? Es la unión de varias cadenas. La diferencia entre la hemoglobina y la proteína es que la hemoglobina tiene un grupo hemo. En cambio, en la clorofila hay un grupo magnesio, ¿ya? En este caso, ambos grupos, los dos, tienen afinidad por el oxígeno, ¿ya? Y entonces, esos son los grupos que le vuelven funcional a la proteína, ¿ya? Entonces, yo les he puesto aquí otro ejemplo. Esta proteína de aquí es la transtirretina o TTR, ¿ya? Esta proteína, al igual que la hemoglobina, es una proteína de transporte, pero no se encarga de transportar oxígeno, sino que esta proteína se encarga de transportar el retinol, que es una hormona que es producida en el hígado, ¿ya? Y tiene como objeto, ¿no es cierto?, unas células que están presentes en la tiroides, ¿ya? Esto es una proteína que está presente en ratoncitos, ¿ya? Entonces, a nivel primario, la transtirretina tiene esta secuencia de aminoácidos, ¿ya? Y entonces, esta secuencia de aminoácidos a nivel ya secundario, ¿no es cierto? Esta parte de la transtirretina tiende a plegarse justamente por los puentes de hidrógeno que se forman entre el oxígeno y el hidrógeno en acordeón, como en este caso, pero en esta parte de las cadenas, la transtirretina forma hélices porque los puentes de hidrógeno se forman entre otros grupos funcionales, igual entre el oxígeno y el hidrógeno, sino que va variando, ¿no es cierto? En este caso, el hidrógeno está unido a un grupo nitrógeno, ¿ya? Pero a distinto nivel, entonces el pliegue se da de distinta manera. Aquí se pliega, ¿no es cierto?, como un papelito, y aquí se pliega como una hélice, ¿ya? Esta es la estructura secundaria. Luego, cuando la transtirretina está en un medio acuoso, ¿no es cierto?, ya adquiere su forma terciaria, y entonces ustedes ahí pueden ver, ¿no es cierto?, las secciones de la transtirretina que tienen, ¿no es cierto?, esta forma de hélice, combinadas con estas secciones en donde está plegada, ¿no es cierto?, a manera de acordeón. Y luego, ¿no es cierto?, la transtirretina en realidad no está formada por una cadena de polipéptidos, sino que está formada por 4 cadenas peptídicas que están juntas las unas con las otras, ¿no es cierto?, mediante puentes de hidrógeno, y adquiere espacialmente esta estructura. Entonces aquí está 1, 2, 3, 4 cadenas, y aquí tiene, ¿no es cierto?, el grupo funcional que sirve para fijar el retinol, que es la molécula que va a transportar, ¿ya? Entonces, la gran mayoría de proteínas en el cuerpo tienen esta estructura cuaternaria, que es la que les da la funcionalidad. Y entonces, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria son las que están estrechamente ligadas a las funciones. Y yo les he puesto aquí el ejemplo de la famosa anemia drepanocítica. Entonces, vamos a ver un video cortito, ¿ya? Espérenme.
Me dicen si oyen ya. ¿Se Devon and escuchan? Sky Cooper are brother and sister. Both of them have sickle cell anemia. Before the advent of modern medicine, sickle cell anemia almost certainly meant death before adulthood. And today, young patients can suffer strokes and organ failure. Devon and Sky Cooper are brother and sister. Sickle cell anemia is a genetic disease. Both of them have sickle cell anemia. Before the advent of modern medicine, sickle cell anemia almost certainly meant death before adulthood. Yeah. Devon and Sky Cooper are brother and sister. Both of them have sickle cell anemia. Before the advent of modern medicine, sickle cell anemia almost certainly meant death before adulthood. And today, young patients can suffer strokes and organ failure. Sickle cell anemia is a genetic disease. Parents of those who have the disease might not have it themselves, but both must carry the sickle cell character in their DNA. So how's it going? Good. Can I see your hands? This is pretty. Where'd that come from? Was that from Brooklyn? Besides some bone pain, Wow. Sky leads the fairly normal life of a 13-year-old girl. But her younger brother Devon has suffered acute chest syndrome and has already had his spleen removed. So you don't get any more belly pains? That's good. Sky and Devon's symptoms arise from the fact that some of their red blood cells become misshapen, crescents instead of discs, preventing enough oxygen from being delivered to all parts of the body. It's not completely clear why symptoms are variable, but what is most perplexing about sickle cell disease is that it's not rare. So in the United States, we think there are between 70 and 125,000 persons with sickle cell disease. However, that doesn't take into account immigration and other patients or persons coming from other parts of the world into the country. In fact, in some populations, African Americans, for example, the incidence is as high as 1 in 500, astoundingly high for a deadly inherited disease. Didn't Darwin teach us that harmful traits disappear from the gene pool through natural selection? Why is sickle cell anemia so prevalent, and why in particular among people of African descent? The answers to these questions began with a remarkable set of observations from an unlikely person more than 60 years ago. Tony Allison has spent most of his career as a medical doctor and molecular biologist in the US and England. But he grew up in East Africa, and he's quick to recall his formative years in Kenya. The point is that we lived in the upcountry, and we used to go to the coast every year in August for the holiday when it was a little bit cooler than at other times. So we had the trip all the way down, which was usually with a truck and a car. And so we would camp on the way in Tsavo, and there would be lions rolling around, so it was really quite exciting. These are the infamous Tsavo lions, Famous, infamous Tsavo lions. Around 1950, biologists didn't know a lot about the details of evolution because we didn't know really how heredity worked. The structure of DNA had not been discovered yet. Genetic code had not been cracked. So we know that while evolution was due to genetic changes, we didn't know how those genetic changes took place whatsoever. So there were holes in the whole picture of the evolutionary process. And Tony Allison was probably the least likely person you would imagine who would fill one of the most critical holes. He grew up far away from the centers of science in Europe and North America. He was really interested in natural history, and he loved the Kenyan wildlife, and he visited archaeological digs that were going on at the time. But it was a really circuitous and serendipitous route that led him to an enormous discovery in evolutionary biology. Tony first went to university in South Africa, where he studied physical anthropology, then to medical school at Oxford. He had a deep interest in human origins, but not so much in ancient stones and bones. Tony was interested in blood,
Could the common ABO blood types say anything about the evolutionary history of East African tribal people? And I actually learned just before going out about the sickle cell condition. And nobody really knew the frequencies of sickle cells in East Africa. So it was a barren slate, so to speak. Blood samples from people carrying the sickle cell character appear quite normal until oxygen is removed. Tony learned that adding a chemical agent to the samples would quickly reduce oxygen and reveal sickle cells, if they were there. This gave him an easy test to score blood samples for the sickle cell character. What was striking was that you had high frequencies of people carrying the sickle cell character in the coast and near Lake Victoria, and very low frequencies in the high country in between in Nairobi. What could possibly account for such a striking disparity? The sickle cell character was understood to be genetic, not environmental. Tony had grown up in the dry Kenyan highlands, but he knew the warm, moist lowlands were a breeding ground for the Anopheles mosquito that carried the malaria parasite, Plasmodium falciparum. And it dawned on him, the places where there was a really high incidence of sickle cell is where there was a really high incidence of malaria. Bang. Now it was a burning question that confronted Tony. Could sickle cell and malaria be connected? And if so, how? It was a radical notion that a genetic disease could somehow be connected to an infection. When you went back to Oxford, you had this idea of a linkage between sickle cell and malaria, but you hadn't published it. Did you know it was a big deal? I mean, did you I think was sure it was a big sure it's a big deal? Yes. So you were, But you that's had to keep that's this why I one- wanted not to Yeah. go off half-cocked. Yeah. I wanted to have a really complete story. So he decided he had to sit on this idea until he got a chance to test it properly. So and a key element of the scientific method is to come up with a hypothesis. That's great. But you've got to test it in every way possible to see whether or not it can hold up to that sort of scrutiny. That's how science moves forward. Well, the scientific method essentially means that you address a problem and try to find a solution. And so you look at children of the appropriate age and find out whether they are in fact protected against malaria. And if that's the case, you predict that you will have high frequencies of sickle cells only in areas where malaria is endemic. You wanted to know that this correlation held not just in Kenya, but everywhere. It would be important to look directly at the incidence of malaria and sickle cell in as many areas as possible. So, Tony went on a sickle cell safari. He wanted to gather blood samples from all over East Africa to really test this correlation. And now he was a trained medical doc, so he had something to offer. So he would go into the market on market day and offer to do checkups on children and just take a little finger prick or a little heel prick, get a little sample of blood. The first thing he did was look at the malaria parasite load in each sample. Then he tested for the sickle cell character. He found that children carrying the character had a lower parasite count, as if they were partially protected against malaria. And when he examined the blood of about 5,000 individuals, a really massive study, the correlation was really clear. So clear, in fact, that he could really draw a map of East Africa and shade in the areas of high incidence of sickle cell, and they were superimposed right on top of the areas of high incidence of malaria. Bang, that was it. The many samples and detailed maps made it clear there was a connection between sickle cell and malaria. But to understand how sickle cell might protect people from malaria required thinking about the genetics of sickle cell. What happens is the genes are lined up on chromosomes, and one has pairs of them with the exception of the sex chromosomes. And this means that you have two copies. So the copies can be the same or they can be different. And if they're the same, they're called homozygous. And if they're different, they're called heterozygous. When an individual finds a partner and reproduces, one of each pair of chromosomes is passed on. If the parents are both heterozygous, carrying one sickle cell and one normal gene,
Odds are 1 in 4 that the child will be sickle cell homozygous, 2 in 4 that the child will be heterozygous, and 1 in 4 that the child will carry 2 copies of the normal gene. In the absence of malaria, there is strong selection against the sickle cell gene. However, in a malarial environment, individuals born with 2 copies of the sickle cell gene and those born with 2 copies of the normal gene are both at a disadvantage. One gets sickle cell disease, the other is most vulnerable to malaria. Tony's brilliant insight was that those that carried just 1 sickle cell gene had an innate resistance to malaria. Malaria tipped the selective balance in favor of heterozygotes. The evolutionary trade-off is that protection from malaria comes at the cost of more sickle cell disease in the population. The sickle cell mutation was not the best genetic solution you might imagine to resist malaria. That's not how evolution works. It was the most available. A simple typo, A to T, in the gene that encodes hemoglobin. Mistakes are made in the copying of DNA in every generation. You and I were born with about 40 or 50 mutations that didn't exist in either of our parents. It's just part of the nature of copying 3 billion letters in the process of reproduction. And when those mistakes arise, a typo arises in the globin gene. For most of us, that would be a bad thing. But if you live in a malarial area, it gives you an edge against the malarial parasite. So that mutation is retained. Well, fitness essentially is a measure of whether a particular gene is likely to be passed on to the next generation. And this means that for that to happen, the individual carrying that gene has to survive to reproductive age, and secondly, has to reproduce. Now you had a sense that you had this explanation that was general to the prevalence of sickle cell and its correlation with malaria. But you didn't quite know the mechanism, right? So That's right. what did you do next? Well, I have to say, I let that part of the story to others because it's quite a complex story. I mean, A large body of subsequent research has shown that the sickle cell mutation compromises the ability of the parasite to reproduce. Thus, a mutation that creates one genetic disease can also protect against another disease. What Tony gave us was a fully worked out example of evolution by natural selection. And the amazing thing was this was in humans. This is how natural selection was working on humans in real time, in the real world. Tony's map of East Africa was a stunning achievement, but he could go further than that. He knew that there was a high incidence of sickle cell in Southern Europe, in Southern India, and in other parts of Africa. It turns out these were all malarial zones as well. And so his map applied not just to East Africa, but that whole part of the world. When I'm explaining about the origins of sickle cell disease and its association with malaria to children or their families, they often look at me with incredulity. They don't understand. Like, you're kidding, right? This is all to do with a mosquito infection. As our species has been able to move across the globe to areas with low malarial incidence, this gene is now really more of a nuisance than anything else. There's not really a clear selective advantage for them in Boston, let's say. But it takes thousands of years for the population to change and for genetics to change based on the pressures around them in the environment. Tony Allison did, first with his sharp intuition, and then with his rigorous research, stand as a monument, bringing our own evolutionary process into the light. Ya, entonces justo aquí yo lo que les quería mostrar es la base molecular que está detrás de la generación de la anemia falciforme, ¿no es cierto? O anemia derpanocítica, como también se le conoce, ¿ya? Y en una partecita bien chiquita del video solamente les habla de que esta anemia es consecuencia de una mutación,
de un cambio que existe a lo largo de la cadena, ¿no es cierto?, de aminoácidos, o sea, en un cambio en una base en el ADN que se traduce básicamente en un cambio de aminoácido, ¿ya? Entonces, la hemoglobina normal, ¿ya? A partir del ADN, en su secuencia, en la posición número 6, tiene el ácido glutámico, que si ustedes se acuerdan, es uno de los aminoácidos hidrofílicos, ¿ya? Pero esta mutación que existe en la cadena de ADN de las personas que tienen la anemia drepanocítica o la anemia de células falciformes, esta mutación genera que el ácido glutámico que está en la sexta posición sea cambiado por una valina, ¿ya? Y la valina es un aminoácido con propiedades completamente diferentes, ¿ya? Este aminoácido es un aminoácido hidrofóbico y este cambio de un aminoácido hidrofílico por un aminoácido hidrofóbico tiene consecuencias ya a nivel de la forma de los glóbulos rojos. Esas consecuencias eran posibles de ver, ¿se acuerdan? De acuerdo al video, en ausencia de oxígeno. Pero básicamente este cambio lo que produce es que los glóbulos rojos, en lugar de tener esta forma como de dona o como del cojín en el que uno se sienta cuando se fisura el coxis, ¿no es cierto? Los glóbulos rojos tengan la forma de bastoncitos, ¿ya? Y al tener esta forma de bastoncitos, pierden la funcionalidad para justamente poder fijar de mejor manera el oxígeno y entonces se produce la anemia, pero obviamente, ¿no es cierto? Hay esta condición en la cual algunos individuos son heterocigotos y entonces cuando los individuos son homocigotos para el gen para el alelo de la anemia drepanocítica, ¿no es cierto? Ahí la anemia se manifiesta, como quien dice, en su forma más extrema, más grave y puede llegar a ser difícil de tratar para las personas que padecen esta condición. Cuando los individuos son homocigotos, tienen una combinación, ¿no es cierto?, de células normales, de glóbulos rojos normales y de glóbulos rojos que tienen, ¿no es cierto?, la forma de bastón. Entonces, en ese caso, hay una combinación, ¿no es cierto?, de los dos tipos de glóbulos rojos y entonces estas personas justamente tienen la capacidad de fijar de cierta manera el oxígeno y transportarlo a las células, pero además esta condición heterocigótica es la que les protege, como vieron en el video, ¿no es cierto?, contra la malaria, ¿ya? Entonces, es algo tan sencillo como una mutación a nivel de una base en el ADN, la que genera este tipo de cambios en las proteínas y en algunos casos estos cambios pueden ser dramáticos, ¿ya? Hay algunas mutaciones en las que, por ejemplo, cambios en la secuencia de aminoácidos hacen que una proteína termine de sintetizarse antes de que esté completa. Y en ese caso, como la proteína no está completa, esa mutación puede implicar una condición letal para un organismo. Ya eso es lo que pasa con algunas enfermedades que son letales. En otros casos, por ejemplo, si es que el aminoácido es reemplazado por un aminoácido con las mismas propiedades, o sea, un hidrofílico por un hidrofílico, un hidrofóbico por un hidrofóbico, la proteína tiene la mutación, pero estructuralmente no cambia. Entonces, como la proteína no cambia la función, se mantiene la estructura y a pesar de la mutación, la proteína puede seguir funcionando, ¿ya? Entonces, eso va a depender mucho de a qué nivel se van a dar los cambios en las proteínas, pero eso vamos a ver más adelante cuando hablemos del material genético en específico, ¿ya? Aquí les quería dejar yo con otro ejemplo, que no es, este no tiene sonido, pero no sé por qué no estaban funcionando. Cuando el proyecto no funcionan los enlaces, les manda justamente a la misma página del Bio Interactive.
y en realidad está relacionado con otra condición que se puede presentar en los seres humanos, que es justamente la leucemia mieloide crónica, ¿ya? Este tipo de leucemia es una leucemia que se produce y afecta a los glóbulos blancos, ¿ya? Entonces es un tipo de cáncer que produce que los glóbulos blancos se empiecen a dividir de manera descontrolada, ¿ya? Justamente porque hay una proteína que se llama tirosinquinasa, que en este caso es la BCR-ABL. Y esa tirosinquinasa lo que hace cuando se da este tipo de cáncer es que se hiperactiva, ¿ya? Como se hiperactiva, esta proteína empieza a funcionar de tal manera que el ciclo celular de estos glóbulos blancos se altera, se sale de control. El ciclo celular en las células tiene distintos puntos de control y cuando esos distintos puntos de control pasan, la célula hace como un check y el ciclo celular continúa. Cuando se da el cáncer, esos puntos de control se alteran de alguna manera y entonces las células pueden entrar, por ejemplo, en un proceso de mitosis descontrolado, que es justamente lo que pasa cuando hay cáncer. ¿Ya? Las células cancerosas empiezan a proliferar, se forman tumores, eventualmente esos tumores se transforman en tumores malignos, ¿no es cierto? Entonces, en este tipo de leucemia mieloide, esta está dada por esta tirosinquinasa, la BCR-ABL, ¿ya? Y esta tirosinquinasa hiperactivada es una tirosinquinasa que se ha vuelto así porque hay una translocación cromosómica. Hay un pedacito de cromosoma que se pasa de un cromosoma a otro y hace que la proteína pierda, ¿no es cierto?, la capacidad de regular su función. Y entonces, bueno, ya se conoce exactamente cómo funciona esto. Una vez que esta proteína sufre esta translocación, los glóbulos blancos empiezan a proliferar. Y en este caso, los seres humanos hemos llegado a analizar completamente cómo funciona el mecanismo de este tipo específico de leucemia y hemos desarrollado un medicamento que se conoce como Gleevec, ¿ya? Este Gleevec lo que hace es inhibirle a la BCR-ABL, a la tirosinquinasa, y regular de manera artificial el ciclo celular para evitar la proliferación de los glóbulos blancos, ¿ya? Así funcionaba el Gleevec, pero en este caso las células cancerígenas se volvieron un poco más inteligentes de lo que los humanos fuimos y se volvió a mutar la proteína y entonces las células aprendieron a inhibirle al medicamento. Y entonces al inhibirle al medicamento se retoma el proceso de descontrol del ciclo celular y el cáncer vuelve a surgir, ¿ya? Entonces en este caso tenemos más o menos como una carrera de armas entre el organismo y el medicamento y el mismo organismo que trata de reaccionar frente al medicamento. Entonces, si no les corren los videos ahorita en la página, aquí yo les puse el enlace para que ustedes simplemente puedan ver. Estos son los modelos tridimensionales, tanto de la proteína normal como de la proteína mutada, donde justamente se ve que la proteína tiene un sitio activo para el medicamento. El medicamento al ligarse al sitio activo le inhibe a la proteína, pero la proteína vuelve a mutar y es como que el medicamento pierde afinidad con la proteína y ya no sirve el medicamento. Esas personas que padecían esta anemia vuelven a padecerla y entonces estamos otra vez a la búsqueda de un medicamento que sirva para controlar este tipo específico de leucemia. ¿Ya? Entonces, es un poquito para que vean la importancia de conocer todos estos procesos que se dan a nivel celular, a nivel superfino. Ustedes son médicos y generalmente se fijan, ¿no es cierto?, en el organismo entero, pero regresar siempre a la biología básica puede darnos claves para justamente entender cómo van funcionando algunos de estos procesos que terminan generando enfermedades y cómo se pueden combatir, ¿no es cierto? El último tipo de moléculas, de macromoléculas orgánicas que vamos a ver son los ácidos nucleicos, ¿ya? En esta ocasión yo les voy a dar como un vistazo así más rápido porque nos vamos a detener en los ácidos nucleicos más en detalle cuando veamos el ADN,
¿ya? Los ácidos nucleicos son también polímeros, pero en este caso las unidades estructurales son las bases nitrogenadas, ¿ya? Y son los nucleótidos, ¿ya? Y los nucleótidos, un poco de la misma manera que los aminoácidos, tienen todos la misma estructura, ¿ya? Entonces, un nucleótido va a estar formado siempre por un azúcar de 5 carbonos, que en este caso puede ser una ribosa cuando estamos hablando del ARN, del ácido ribonucleico, o puede ser una desoxirribosa cuando hablamos del ácido desoxirribonucleico. Esa es la diferencia entre el ADN y el ARN, la pentosa que les está formando, ¿no es cierto? Lo que tienen en común tanto el ADN como el ARN es que esta pentosa está unida otra vez a un grupo fosfato, que si ustedes se acuerdan era un grupo polar, ¿no es cierto? Tenía por aquí una carga negativa. Y adicionalmente, la pentosa del otro lado tiene una base nitrogenada, ¿ya? Y en la naturaleza nosotros tenemos 5 bases nitrogenadas distintas. Tenemos la adenina, la guanina, la citosina, la timina, que forman parte del ADN, y en el caso del ARN, la timina está reemplazada por el uracilo, ¿ya? Entonces, estas bases nitrogenadas, al igual que los aminoácidos, son como el grupo R funcional, van a ir cambiando, ¿ya? Entonces, estas bases nitrogenadas tienen una estructura específica, ¿ya? Nosotros vamos a tener bases nitrogenadas que tienen solamente un anillo. En ese caso, estamos hablando de la citosina y de la timina, que son las pirimidinas, y tenemos la adenina y la guanina, que en cambio tienen 2 anillos, que son las purinas, ¿ya? Yo les mencioné que el grupo fosfato, este que está presente aquí, es un grupo polar. Al ser un grupo polar, tiene la capacidad de tener un electrón que puede utilizar para formar enlaces, y entonces ahí es como los nucleótidos pueden enlazarse uno detrás de otro para formar cadenas largas, ¿no es cierto? Entonces, este grupo fosfato de aquí, como es polar, tiene un electrón que le va a servir para unirse al siguiente azúcar, ¿ya? Entonces, es como que aquí a este le sobra un electrón, se une a este le sobra un electrón, se une a este, y por eso hay una polaridad en la cadena. O sea, no hay un sentido en el cual la cadena siempre se lee, ¿ya? Entonces, son los ácidos nucleicos polímeros de nucleótidos, ¿no es cierto? Todos tienen en común una ribosa, un grupo fosfato, y lo que varía son las bases nitrogenadas, que pueden ser purinas o pirimidinas, ¿ya? Uno de los aminoácidos que tenemos nosotros como más importantes, ¿no es cierto?, es el ADN y también el ARN, que se obtiene a partir justamente de un proceso de transcripción de la información que está contenida en el ADN. El ADN, el ácido desoxirribonucleico, es una cadena doble de nucleótidos en donde la pentosa, ¿no es cierto?, que está formando los nucleótidos es la desoxirribosa, y las moléculas de ADN pueden variar en longitud. Pueden ser algunas muy pequeñitas y estar formadas por ejemplo, unos 300 pares de bases, pero algunas de las moléculas de ADN pueden llegar a tener muchos miles de pares de bases. Eso va a depender, ¿no es cierto?, del tamaño del cromosoma. Cada cromosoma en el genoma está formado por una molécula de ADN y su longitud puede ser variable, ¿ya? El ADN es la base, es el plano genético, ¿no es cierto?, de todos los seres vivos. Y entonces todos los seres vivos nos caracterizamos por tener un número determinado de moléculas de ADN en nuestro genoma, y ese número de moléculas de ADN es equivalente al número de cromosomas que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces cada cromosoma corresponde a una molécula de ADN, ¿ya? Lo interesante de las dobles cadenas de ADN, ¿no es cierto?, de las dobles hélices que forman la molécula de ADN, es que tienen las bases
nitrogenadas proyectadas hacia adentro, y entonces las bases nitrogenadas, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, se van a unir entre ellas. Estas uniones, como habíamos visto al inicio de esta unidad, no son enlaces permanentes, sino que son simplemente puentes de hidrógeno, son atracciones que les mantienen juntas para eventualmente poder ser rotas, ¿no es cierto?, por las enzimas que se van a encargar de primero copiar el ADN, ¿no es cierto?, en el proceso de replicación, pero también de romper la molécula de ADN, de abrirla para poder transcribirla en ARN y luego, ¿no es cierto?, a partir de esta molécula de ARN obtener las proteínas que vimos hace un ratito. ¿Ya? El ARN en ese sentido es una molécula más sencilla, está formada solamente por una cadena de nucleótidos. La diferencia con el ADN es que está formada por otra pentosa, que es la ribosa, y el ARN, ¿no es cierto? Entonces, existe en 3 formas distintas: el mensajero, el ribosomal y el de transporte, y el mensajero es el que tiene la información directa que nos va a permitir por traslación o traducción, ¿no es cierto?, obtener las proteínas. ¿Ya? La estructura del ADN es una estructura que fue descubierta, como quien dice, en pasos, ¿no es cierto? Al final fueron Watson y Crick los que formalizaron todo lo que se conocía acerca de la molécula de ADN hasta el momento, y por ello ganaron el premio Nobel, pero ellos se basaron, ¿no es cierto?, en los trabajos que hizo Rosalind Franklin, quien fue la persona que realmente estuvo detrás de ir definiendo, ¿no es cierto?, cuáles eran las posibilidades de combinación espacial de los distintos nucleótidos que permitían que la molécula de ADN tenga justamente esta estructura de doble hélice, ¿no es cierto? En los primeros estudios lo que se hizo es estudiar al material genético desde un punto de vista simplemente fotográfico. Se tomaron radiografías de la molécula de ADN vista desde arriba, ¿no es cierto? Y al verle desde arriba, lo que se vio es que la molécula tenía justamente una estructura particular. Cuando se le ve por arriba la molécula de ADN, primero no funciona la pizarra. El ADN, cuando ustedes le ven desde arriba, ¿no es cierto?, se ve simplemente, al verle en esta imagen de rayos X, se ve justamente como una X cuando uno le ve desde aquí arriba, ¿ya? Eso dio una primera idea de que el diámetro, ¿no es cierto?, la distancia que había entre las dos hélices era un diámetro que era más o menos constante, ¿ya? Eso quiere decir que a medida que la doble hélice se iba retorciendo, ¿no es cierto?, este diámetro era siempre el mismo, ¿ya? Eso quiere decir que entonces, ¿no es cierto?, la longitud de los peldaños que están presentes entre cada una de las cadenas era siempre exactamente la misma, ¿ya? Y eso tiene que ver justamente con la estructura de las purinas y de las pirimidinas. Yo les mencioné que hay, ¿no es cierto?, bases nitrogenadas que tienen solamente 2 anillos, la adenina y la guanina, mientras que la citosina, la timina y el uracilo tienen solamente un anillo, ¿ya? Como estas bases son complementarias entre ellas, lo interesante, ¿no es cierto?, de las pirimidinas y las purinas es que siempre vamos a tener una pirimidina unida a una purina. La timina siempre se va a unir a la adenina, o la adenina siempre se va a unir se va a traducir, ¿no es cierto?, en un uracilo, y una citosina siempre se va a unir a una guanina,
¿ya? Eso quiere decir que siempre vamos a terminar nosotros con peldaños formados por 3 anillos en el medio. El diámetro, entonces, que está constituyendo cada uno de los peldaños de la doble hélice, siempre está formado por 3 anillos, 3 anillos, 3 anillos, una purina y una pirimidina, una purina de 2 anillos y una pirimidina de 1 anillo, ¿ya? Eso hace que cada par de bases, ¿no es cierto?, tenga, al ser complementarias, tenga la misma distancia entre ellas, y entonces que las distancias entre los grupos, entre las ribosas, las pentosas, ¿no es cierto?, y con las siguientes pares de bases sea siempre la misma, ¿ya? Entonces, esto fue algo que fue descubierto por Erwin Chargaff, más o menos por 1940. Él hizo un estudio en varios organismos y él se dio cuenta que siempre la proporción de las 4 bases nitrogenadas del ADN era la misma. O sea, siempre había la misma cantidad de adenina, que la misma cantidad de timina, la misma cantidad de guanina, que siempre la misma cantidad de citosina. Esto es lo que se conoce como la regla de Chargaff, que la proporción, ¿no es cierto?, de bases complementarias es la misma y es lo que ayudó a determinar que entonces estas siempre se van a emparejar, ¿no es cierto?, entre ellas. Una pirimidina con una purina, perdón, y que justamente hay una complementariedad entre guaninas y citosinas y adeninas y timinas, ¿ya? Esa es la regla de Chargaff. Entonces, si nosotros volvemos al modelo de ADN, ¿no es cierto?, a la estructura de la doble hélice, ustedes se fijan, siempre aquí, al haber esta correspondencia entre purinas y pirimidinas, ¿no es cierto?, tenemos 3 anillos nitrogenados, 3 anillos nitrogenados, 3 anillos nitrogenados, 3 anillos nitrogenados. Entonces eso implica que el diámetro siempre es constante y eso explica entonces por qué la molécula, al irse formando, ¿no es cierto?, de cadenas y de cadenas de nucleótidos, se va retorciendo y al retorcerse mantiene siempre, ¿no es cierto?, el mismo diámetro. Ahora, yo les había explicado, ¿no es cierto?, que los nucleótidos se van uniendo porque el grupo fosfato se une, ¿no es cierto?, al ser polar con el azúcar del siguiente nucleótido. Y entonces el grupo fosfato de este nucleótido se va a unir con este azúcar y así sucesivamente, ¿ya? Eso quiere decir que al final el último nucleótido tiene un fosfato libre, ¿ya? Entonces, esta orientación de hacia dónde quedan los fosfatos libres hace que uno pueda definir, ¿no es cierto?, de qué manera uno va a ir leyendo, ¿no es cierto?, la cadena. Entonces, uno siempre va a empezar a leer la cadena desde el extremo en donde queda un fosfato libre, ¿ya? Entonces, este fosfato libre marca el inicio de esta cadena. Entonces, esta cadena va en sentido, lo que se conoce 3', y este es el lado 5', y la cadena complementaria tiene la orientación inversa. Como el fosfato libre está acá, esta cadena complementaria tiene aquí el extremo 3', y acá como no hay fosfato libre, este es el extremo 5'. ¿Eso está claro? Ya. Entonces, justo una cosa importante que sí demostraron Watson y Crick es que la unión que está presente entre las dos cadenas, o sea, los enlaces que van a unir las adeninas con las timinas, las citosinas con las guaninas, no son enlaces covalentes. Estos enlaces de aquí, estos son simplemente atracciones, son puentes de hidrógeno que mantienen juntas a las cadenas, pero una cosa súper importante en el caso de los ácidos nucleicos como el ADN es que estas fuerzas son aditivas,
¿ya? Normalmente los puentes de hidrógeno no son muy fuertes, como hemos visto, son solo atracciones. Y en caso de moléculas más simples se pueden romper fácilmente. En el caso del agua, los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua se están rompiendo todo el tiempo y por eso el agua es fluida, ¿no es cierto? Pero en el caso de las moléculas de ADN, cada una de estas fuerzas es aditiva y esa adición de fuerzas hace que la molécula de ADN en condiciones normales se mantenga cohesionada, que la doble hélice se mantenga junta siempre. Y se necesita de una enzima que se conoce como helicasa para justamente, en este caso, la helicasa lo que va a hacer es el rato que empieza a actuar, la helicasa abre estos dobles enlaces y al abrirles la cadena, ¿no es cierto?, va a formar como unos ojos que se conocen, ¿ya? Y al abrirse los ojos, ¿no es cierto?, aquí se va a fijar otra enzima que es la que va a ir leyendo la cadena en un sentido y aquí se fija otra que lee esta otra cadena en el otro sentido, ¿ya? Entonces se necesita de una enzima, de una helicasa para abrir el ADN y una vez que el ADN está abierto, la doble hélice tiene como un ojal, ¿ya? Ahí puede empezar a ser leído para poder ser duplicado o transcrito a ARN, ¿ya? Entonces, como les mencioné hace un ratito, este es el lado 3' y acá es el lado 3'. Eso quiere decir que las dos cadenas son paralelas, pero se leen en sentido contrario. Por eso es que se llaman antiparalelas, ¿ya? Las dos cadenas de ADN están dispuestas de manera paralela, pero se leen en sentido contrario. Esta se lee para acá, esta se lee para acá, y por eso se conocen como antiparalelas, ¿ya? El ARN es otro ácido nucleico que es ligeramente diferente al ADN. La primera diferencia es supervisual, ¿no es cierto? No está formada por dos cadenas, sino que está formada por una sola cadena de nucleótidos. Los nucleótidos están formados exactamente de la misma manera, tienen una pentosa, pero en este caso es una ribosa. En el otro caso era una desoxirribosa porque este grupo hidroxilo que tienen ustedes aquí, este grupo, payasada de, pongamos más genios, le gusta, este grupo hidroxilo que está aquí, no quiere dibujar, este de aquí, en el caso del ADN no existe, por eso se llama desoxirribosa. En este caso, la ribosa sí tiene presente aquí este grupo hidroxilo. El grupo fosfato no cambia y las bases nitrogenadas, la adenina, la citosina, la guanina son las mismas, pero la timina ha sido reemplazada por otra pirimidina, que en este caso es el uracilo. Es también una pirimidina con solo un anillo, ¿ya? Y en este caso, ¿no es cierto?, tenemos una sola cadena. El caso del ARN funcionalmente es distinto al ADN. El ADN funciona solamente como el plano de información, ¿ya? Ahí en el ADN es donde están los genes que codifican para todas las proteínas que necesitamos nosotros para realizar nuestro metabolismo, ¿ya? En el caso del ARN, nosotros tenemos distintos tipos de ARN. Tenemos el ARN mensajero. El ARN mensajero es una lectura, es una transcripción directa del ADN. Es como que el ADN, ¿no es cierto?, tuviera el plano y el ARN mensajero fuera como ya la descripción gráfica de ese plano, ¿ya? De ahí tenemos nosotros el ARN ribosomal. El ARN ribosomal son fragmentos de ARN mucho más pequeños que lo que van a hacer es combinarse con proteínas para formar los ribosomas, ¿ya?
Los ribosomas son los que van a leer las cadenas de ARN mensajero para justamente ir enlazando los aminoácidos que van a formar parte de las proteínas. Y finalmente tenemos el ARN de transferencia, que es el que se encarga de llevar los aminoácidos correspondientes que son leídos en la secuencia de ARN mensajero hacia el lugar donde los ribosomas están sintetizando las proteínas y participan, ¿no es cierto?, en el enlace entre los aminoácidos para formar las diferentes proteínas, ¿ya? Ahora, hay unas moléculas derivadas de los ácidos nucleicos, por lo general son derivados directos de las bases nitrogenadas de los nucleótidos, ¿ya? Y estos pueden tener unas funciones diferentes a las que cumplen el ADN y el ARN, ¿ya? Entonces, yo ya les había hablado de el ATP. El ATP es el adenosín trifosfato, ¿ya? El ATP es un derivado directo de la adenina, ¿ya? Es esta molécula que ustedes tienen aquí. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? El adenosín trifosfato está formado por 3 grupos fosfato, una ribosa, y tenemos, ¿no es cierto? Tenemos aquí la base nitrogenada, ¿ya? Entonces, el adenosín trifosfato es la molécula de energía por excelencia en la célula. Cada uno de estos enlaces entre los fósforos y los hidrógenos son enlaces altamente energéticos que cuando se rompen pueden transferir esa energía para catalizar reacciones. Y nosotros podemos, a partir del ADP, perder un grupo fosfato, tener ADP, ese todavía tiene reservas de energía, se rompe un grupo fosfato más, y podemos terminar con adenosín monofosfato, ¿ya? El adenosín monofosfato es un nucleótido muy particular porque al ser polar, ¿no es cierto?, se queda con una carga negativa, lo que va a tender es a replegarse sobre sí mismo y formar adenosín monofosfato cíclico, ¿ya? Se va a hacer como un loop aquí. Y ese adenosín monofosfato cíclico es uno de los mensajeros intracelulares más importantes que existen. Vamos a ver cuando veamos el capítulo de comunicación celular. El adenosín monofosfato cíclico participa en la transmisión de los mensajes celulares en el interior de la célula. O sea, por ejemplo, las hormonas van a llevar los mensajes de unas células a las otras, o sea, por ejemplo, de las células que están presentes en las glándulas que están en la cabeza, ¿no es cierto?, hacia los distintos órganos. El mensaje es recibido, ¿no es cierto?, en la membrana celular de esas otras, de las células blanco que se en el hígado, en la tiroides, en los ovarios. Y al interior de las células de estos órganos, el mensaje es transmitido hacia el interior y eventualmente puede ser convertido en un mensajero secundario, que en este caso viene a ser el AMP cíclico, ¿ya? Otros nucleótidos o derivados de nucleótidos también pueden participar como portadores de electrones. Ese es el caso del NAD+ y del FAD. Ya, esta es siempre me olvido, la nicotinamida, no me acuerdo, ya. Pero estos portadores de electrones son súper importantes en el proceso de respiración celular, porque esta que ustedes ven aquí es la forma oxidada, ¿ya? Eso quiere decir que son capaces de recibir electrones y protones de hidrógeno, convertirse en una forma reducida, que en este caso sería el NADH y el FDH2, y esa forma reducida es capaz de ceder energía para catalizar más reacciones. Esa cesión de electrones en este caso se va a dar a lo largo de lo que vamos a ver más tarde cuando veamos respiración celular, en la cadena transportadora de electrones. Van a ceder esos electrones para formar ATP, ¿ya? Entonces participan en el proceso de transferencia de electrones como reserva de energía para la formación de ATP. Y finalmente, derivados asimismo de los nucleótidos pueden participar como coenzimas, ¿ya? Estas coenzimas son moléculas que ayudan a las enzimas
para catalizar reacciones químicas. Entonces ahí, por ejemplo, uno de estos nucleótidos puede combinarse con una vitamina y a través de esto, ¿no es cierto?, catalizar diferentes reacciones. Con esto terminamos el capítulo de moléculas orgánicas. Me pasé un poquito, pero la práctica del día de hoy no es muy larga. Tomémonos 5 minutos y nos vemos en el siguiente enlace, ¿ya? Para explicarles en qué consiste la práctica. Listo.